vamos hasta la base aérea militar número 19 en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, donde en estos momentos está despegando, está a punto de despegar el avión de la Fuerza Aérea Mexicana con destino a Rumania. Estamos viendo las imágenes, ya nos lo habían indicado nuestros compañeros que están ahí precisamente, que este avión estaba previsto que despegara en punto de las 10 de la mañana. Tenemos a nuestro compañero Víctor Gálvez. Víctor, ¿nos escuchas? Buenos días. Mariana, efectivamente, pues estamos muy al pendiente de todas las maniobras que ya se están realizando en este hangar de la Fuerza Aérea Mexicana. Es la zona del aeropuerto muy cerca de la Terminal 2 y en donde pues ha comenzado precisamente el traslado de este Boeing 723-800 de la Fuerza Aérea Mexicana a trasladarse hacia la pista de despegue con destino hacia Rumania. Bien lo mencionabas. Es una misión humanitaria la cual están realizando el personal del Ejército Mexicano y Fuerza Aérea Mexicana con la intención de traer nuevamente a territorio mexicano a estos connacionales que se encontraban en Ucrania y que hay una necesidad urgente de trasladarlos principalmente a un área libre de conflicto, que fue en este caso a Rumania, y llegar precisamente a este punto con representantes de la Secretaría de Relaciones Exteriores, personal del Ejército, de la Fuerza Aérea Mexicana, todo esto para traerlos de vuelta a territorio mexicano y nuevamente que precisamente se encuentren con sus familiares después de una situación bastante complicada. Va a ser un itinerario bastante largo. Han iniciado maniobras minutos antes de las 10 de la mañana. Su primera escala es Ontario, Canadá. Ahí van a permanecer por un lapso de aproximadamente 1 hora y media para posteriormente partir hacia Irlanda, en donde se permanecerá alrededor de 12 horas como parte de las acciones y protocolos. De hecho, ahí estarán pernoctando para precisamente después de estas 12 horas ir al Aeropuerto Internacional de Bucarest en Rumania, donde precisamente se tendrá contacto con personal de la Secretaría de Relaciones Exteriores y las personas que se encuentran bajo resguardo precisamente de personal mexicano y traerlos nuevamente hacia territorio mexicano. Todo este movimiento que podemos observar en imágenes de mi compañero Guillermo Gutiérrez son parte de las acciones y el movimiento que está realizando para trasladarse hacia la pista de despegue. Contacto inmediato y constante con la torre de control que les autorice realizar precisamente estas maniobras y posteriormente partir de aquí, del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, con destino hacia Rumania con estas dos, pues precisamente escalas que se tienen contempladas. En total, van alrededor de 5 funcionarios de la Secretaría de Relaciones Exteriores, 10 militares de la Secretaría de la Defensa Nacional, 13 de tripulación y en total son 48 personas las cuales están precisamente apoyando en estas acciones, en esta misión humanitaria de traer nuevamente a territorio mexicano a aquellas personas que se encontraban en esta zona de conflicto en Ucrania, trasladadas a Rumania y hacer contacto precisamente con ellos para nuevamente traerlos al lado de sus familiares, al lado de sus seres queridos. Mariana. Bien, pues estamos viendo cómo está a punto de despegar este avión de la Fuerza Aérea Mexicana. Víctor, nos dices que están previstas 2 escalas antes de llegar a Bucarest. Sin embargo, nuestra compañera Saraí Méndez nos había dicho que eran 2 escalas en Canadá. Primero en Ontario y después en la ciudad de Gander, en Canadá, y después irán hacia la ciudad de Shannon, en Irlanda, y posteriormente aterrizando en Bucarest, Rumania, que nos decía estaba previsto para aterrizar en la madrugada de este martes. Ya no tengo el avión. Tiempo de Bucarest, ¿es así? Sí, de hecho era lo preliminar que se tenía precisamente antes de realizar todas estas maniobras. Podrían modificarse todo de acuerdo a las circunstancias y previsiones que tienen contempladas el personal de la Fuerza Aérea y la Secretaría de Relaciones Exteriores, estos últimos que son directamente los encargados de realizar esta maniobra humanitaria con el refuerzo y el apoyo que les brinda la Secretaría de la Defensa Nacional a través del Ejército y la Fuerza Aérea Mexicana. En horarios pues podrían modificarse 1 o 2 horas de diferencia. Su regreso se tiene contemplado para el 2 de marzo después de hacer contacto con este grupo de mexicanos y que toque nuevamente pie o tierra mexicana después de todo este largo peregrinar y complicaciones que se han tenido directamente para poderlos traer nuevamente a México. Pues esa es la ruta entonces preliminar. Vamos a estar desde luego monitoreando si hay algún cambio, si hay alguna otra escala que se vaya a realizar antes de aterrizar en Bucarest.
desde luego actualizando también en Foro TV, pues cuándo está previsto que vaya a aterrizar en Rumania esta misión humanitaria, sí, para trasladar, si usted nos acaba de sintonizar, pues este avión de la Fuerza Aérea Mexicana busca llegar a Rumania para trasladar y repatriar a los connacionales que fueron sido evacuados desde Ucrania. Víctor, nos decía Santos en nuestro primer enlace, Santos Mondragón, que se tenía previsto 30 personas que fueran trasladadas originalmente desde Rumania hacia México. ¿Ha habido un cambio en la cifra? ¿Qué información nos tienes tú? Hay una variación de cifras. Se inició desde hace algunos días que se tenía contemplada que eran 22 personas que se habían trasladado en esta serie de acciones de evacuación de Ucrania a Rumania. En estos momentos sube precisamente, como lo dice Santos, a 30 personas. Algunos otros medios, inclusive internacionales, están manejando que son alrededor de 50. Las cifras también podría estarse variando y de acuerdo al contacto que se tenga directamente con las personas y que tengan la necesidad de trasladarse hacia territorio mexicano. De hecho, la información que se tiene por parte de autoridades mexicanas es que son alrededor de 100 personas las cuales se encontraban en territorio ucraniano junto con sus familias y que podría subir el número inclusive hasta 200. Sin embargo, en estos momentos se está manejando 22, 30 personas que son las con las cuales se han tenido contacto y que tienen una necesidad de salir de esta zona entre Rumania y Ucrania. Bien, los esfuerzos diplomáticos desde la embajada mexicana, tanto en Ucrania como en Rumania, continúan, Víctor. Entonces es muy importante pues darle seguimiento porque la evacuación de personas desde Kiev, que es donde se concentran, según la embajada mexicana en Ucrania, es donde se concentran la mayoría de las personas mexicanas y sus familiares. Entonces tenemos ya fecha de cuándo, digamos, regresará este avión de la Fuerza Aérea Mexicana con las personas mexicanas que solicitaron ser repatriadas a México. Exactamente, se tiene contemplado que sea para el 2 de marzo. Sería prácticamente lunes, martes y el miércoles podrían estar regresando sin especificar hasta el momento la hora. El regreso por parte de los connacionales y todo este personal que se ha sumado a la misión para repatriarlos, traerlos nuevamente a México y salir de esta zona complicada. Probablemente sería con un itinerario muy similar al que están realizando de ida. Es decir, trasladarse de Rumania a Irlanda y posteriormente a Canadá para trasladarse hacia México, probablemente con horarios totalmente modificados, no las 12 horas para pernoctar, sino que ya sería o podría ser de manera inmediata estas escalas que se podrían realizar, escalas que podrían ser no de 12 horas, sino de 1 hora y media, 2 horas, para descansar por lo largo que es precisamente el viaje. Bien, entonces nos dices, estará programado el regreso tentativamente para el próximo miércoles 2 de marzo, con las personas que hayan solicitado ser, pues sí, repatriadas a México después de evacuar Ucrania en medio de este conflicto, como usted sabe, la invasión rusa en este país. Víctor, pues sigue habiendo coordinación por parte de la Embajada Mexicana en Ucrania para seguir evacuando, digamos, a las personas que así lo decidan. Entonces, ¿sabemos si este será el único vuelo que enviará la Fuerza Aérea Mexicana, que estamos viendo en las imágenes pues unos momentos antes, como ya está por despegar? ¿Cómo lo ves? Mariana, hablábamos de este contacto que ha tenido las autoridades mexicanas con estas 22 personas que fueron de manera inicial, se ha incrementado a 30, que podría subir y que se tienen contempladas que sean entre 100 personas mexicanas que se encuentran en territorio ucraniano y que hay que sumarle directamente pues sus familias. Muchos de ellos podrían ser ucranianos, mexicanos que se han casado con personas ucranianas y que también tienen la necesidad de trasladarse directamente hacia México. En cuanto a los vuelos, este es el primero. Si hay una necesidad de nuevamente trasladar y realizar otra misión humanitaria para trasladar a más personas, se podría realizar. Eso es lo que nos han comentado de manera preliminar las autoridades que se encuentran en este punto. Hablamos de la Fuerza Aérea Mexicana y personal de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Este primer vuelo tiene la intención de trasladar pues precisamente a los que ya se han tenido contacto y que desean salir de esta zona para nuevamente regresar a México. En cuanto a las acciones y maniobras del avión,
Sí, las vemos en imágenes de mi compañero Guillermo Gutiérrez. Ha sido muy rápido el abordaje, se realizaron todas las acciones necesarias para poder trasladarse, entre ellas precisamente tener o contar con todo el certificado de vacunación que sea total y completo. Se sanitizó inclusive antes de realizar el abordaje, las maniobras fueron rápidos, se verificaron que las condiciones y no hubiera peligro. De hecho, se verificó la unidad aérea con binomios caninos y en estos momentos, pues bueno, ya se encuentra precisamente en esta zona de la pista de despegue, en donde se espera directamente la autorización por parte de la torre de control. Es un avión Boeing 737-800, tiene capacidad para trasladar aproximadamente a 150 personas. Hablamos que son 48 de las cuales en estos momentos se encuentran, podrían inclusive trasladar, si es que es necesario y si es que se reúne la cantidad de personas, pues a 100 personas más que pudieran dirigirse de Rumania hacia la Ciudad de México para el próximo 2 de marzo. Todo depende del contacto, la necesidad y la pues intervención que se realice precisamente por parte tanto de las personas que se encuentran en Rumania o en Ucrania como con las autoridades mexicanas. En estos momentos se realiza la maniobra y ya empieza a tomar velocidad este avión de la Fuerza Aérea Mexicana para realizar precisamente este despegue del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, aquí en la zona de la Alcaldía Venustiano Carranza, e iniciar en esta misión humanitaria para trasladar a los mexicanos nuevamente a México. Mariana, la información. Pues ahí lo tiene usted, estábamos viendo completamente en vivo con el reporte de nuestro compañero Víctor Gálvez el despegue de un avión de la Fuerza Aérea Mexicana que va con destino final a Bucarest, capital de Rumania, donde ya se encuentran evacuadas personas mexicanas que partieron de Ucrania en medio de este conflicto, principalmente en la ciudad de Kiev, que ahora se encuentran en Rumania en espera de que llegue este avión que parte de la Ciudad de México, del Aeropuerto Internacional de la capital del país, para poder pues ser el traslado, el regreso hacia nuestro país, las personas que así lo han solicitado, pero insistimos en que el esfuerzo y la coordinación de la Embajada Mexicana en Ucrania y también de la Embajada Mexicana en Rumania, pues sigue, Víctor, sigue para las personas que deseen pues salir, regresar, digamos, a casa, a México, en medio de este conflicto. Víctor. Efectivamente, sigue el contacto, sigue tratando de comunicarse, las puertas siguen abiertas, ellos lo han señalado, personal de la Secretaría de Relaciones Exteriores para los mexicanos, para que sus familias se encuentren pues con total tranquilidad en una situación complicada, difícil, bastante compleja y en la que pues la necesidad de ellos determinará si desean trasladarse nuevamente a México. La comunicación, como bien lo señalas, entre las embajadas tanto en Ucrania como en Rumania y autoridades también que se trasladan en estos momentos y que son parte de esta misión, pues podrían ser el cambio total en las vidas de estas personas, que muchos de ellos permanecieron o ya vivían en Ucrania, muchos de ellos también que se trasladaron por una u otra circunstancia y que desafortunadamente este conflicto pues los ha obligado a tener que peregrinar y realizar estas maniobras, labores y totalmente complejas para poder regresar a México. Pues hasta ahora se confirman 30 personas que van a regresar. La cifra podría aumentar y el mismo canciller Marcelo Ebrard ha confirmado que se trata del primer vuelo, pero que de ser necesario podría haber otro en los próximos días. Así que estaremos muy pendientes y sobre todo de la llegada de estas personas que desde luego pues su vida cambió. Vivían en Ucrania y en medio de este conflicto ahora buscan regresar a México, su casa. Gracias, Víctor. Gracias por tu información. Seguimos pendientes. Excelente domingo.